Bienvenidos a este su canal preferido, Fantasías Textuales, donde abordamos todos sus más íntimos deseos y anhelos alrededor de la literatura y de las adaptaciones que ha tenido a distintos medios. El día de hoy estoy con la más revoltosa, la más telequinética y la más lectora, mi hermana Elizabeth Sebornio. Hola, ¿qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Soy sobre todo muy telequinética. Muy. Sí, aunque no lo creas, Me consta. No, te sí, consta, te me consta. consta. Yo puedo mover lo que se me ocurra. Estoy un poco frustrada. Tú sabes que estoy un poco frustrada, Abdul, porque esta es la segunda vez que grabamos este video. Ay, sí, spoiler alert, este video es segunda edición, ¿no? Segunda Segunda edición, edición. no desistimos de este tema porque verdaderamente nos gusta mucho la obra de la que vamos a hablar el día de hoy, Sí, pero pues ya habíamos grabado un episodio que nos había quedado bastante bien, la bastante verdad. bien, sí. Pero pues, ¿qué pasó? La El tecnología nos micrófono. traicionó. Sí, es que ahora ya estamos ocupando, bueno, yo por fin tengo un micrófono, Abdul pronto lo va a tener también, ya está en camino, En camino. pero olvidé prenderlo. Cosas que pasan y bueno, de todo se aprende, entonces esperemos no volver a pasar, ¿no? Sí, Pero bueno, lo importante es que estamos aquí de regreso y seguramente nos va a salir todavía mejor. Así sí, que cuéntanos un poco de qué vamos a hablar, de qué obra vamos a abordar el día de hoy. claro. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de otra de estas obras infantiles, digamos, que igual que en el episodio anterior que estuvimos hablando del Principito, en esta ocasión vamos a hablar de Matilda, que sí es un poco más infantil que el Principito, que yo siento que el Principito sí sigue siendo para todo tipo de público. Matilda también lo es, aunque sí creo que está tal vez un poquito más guiado hacia las infancias, ¿no? Un poco Sí, más. Vamos a hablar acerca del libro, que en realidad pues es un cuento largo, y también vamos a abordar la película de 1900 algo, de los mm, 90, sí, de de los los 90. noventas, digamos, de los noventas, y el musical, que a partir de que también se llevó a los escenarios, terminó siendo una película también de Netflix, ¿no? Sí, Música de Matilda también ahora tenemos. Entonces vamos a hablar acerca de estas tres adaptaciones, cuatro si incluimos los escenarios, sí. y a ver cómo puede, cómo pueden conjuntarse, cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes y todo eso que nos gusta hacer en este podcast. Me parece perfecto. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito de su autor? ¿No? Claro. Empezando, por supuesto, porque como tú mencionabas, pues es tiene un paralelismo con el autor que abordamos en nuestro episodio anterior, ¿no? Que es Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito, ¿no? En este caso, pues es Roald Dahl, este autor inglés de ascendencia noruega, o bueno, de arraigo noruego, ¿no? Que pues sí fue súper prolífico, ¿no? En la cantidad de libros que escribió, pero que como tú mencionas, aunque son obras que eluden un poco esta frontera de la edad, ¿no? Y que pues no necesariamente se tienen que destinar solo a las infancias, pues él sí tenía este objetivo de escribir para las niñas y los niños, ¿no? Entonces, lo que pasa es que escribía historias, pues, digamos, poco convencionales, ¿no? O poco comunes para lo que llamaríamos no solamente el cuento de hadas que nos contaron a nosotros, ¿no? Ya edulcorado en el paso de Disney, sino, además de todo, algunos tópicos que ahí sí tengo que reconocer por desconocimiento, no sé si es porque son demasiado europeos o simplemente son demasiado dull, ¿no? Pero Ajá. en sus historias podemos ver bastante maltrato, bastante violencia, bastante sufrimiento directamente aplicado a sus protagonistas que por lo general son infantes, ¿no? Y que son perpetrados además de todo por figuras muy obscuras, ¿no? Como puede ser en algunas ocasiones animales, pero también brujas, gigantes o los mismos padres, que es el caso de la obra que vamos a abordar ahora. Pero es muy curioso tomar en cuenta que pese a que Roald Dahl proyectaba este tipo de historias,
La suya propia, pues era muy distinta, ¿no? Así En es. cuanto a la familia, era muy unida y muy amorosa, pero tristemente era mucho más trágica que el final que tuvieron muchos de sus protagonistas, ¿no? Así Y es. me parece que tú tienes datos interesantes al respecto, Elizabeth. Así que, ¿qué nos puedes comentar de la vida familiar de Roald Dahl? Sí, pues como bien lo mencionas, pese a ser un autor de literatura infantil, tuvo una vida bastante trágica. Él, al igual que nuestro autor del episodio anterior, Saint-Exupéry, también él fue piloto aviador, ¿no? Él también estuvo participando en la Segunda Guerra Mundial y él también vio de cerca la muerte, ¿no? Pero no solamente en el campo de batalla, sino también en su propia vida, en su propia familia. Eh, Desde su pequeño hijo, su hijo Theo, cuando él era un bebecito, tuvo un accidente en su carriola. De hecho, él iba todavía en una carriola, les chocó un taxi en Nueva York, me parece, y a partir de ahí desarrolló una enfermedad. Todos los familiares que tuvieron situaciones de enfermedad en la familia de Roald Dahl tenían que ver siempre con el cerebro. Sí, Entonces, sí. es algo muy extraño, muy triste y muy extraño. Él tuvo una hidrocefalia cuando estaba bien chiquito y entonces, curiosamente, además de ser escritor, además de ser piloto aviador y además de ser seguramente muchas otras cosas, Roald Dahl también le gustaba inventar cosas y era una persona, era un genio básicamente. Así que con la ayuda de, por supuesto, otra persona que también sabía mucho de la construcción de estas válvulas y todo, creó una válvula para que su hijo pudiera salir adelante de la hidrocefalia. O sea, Imagínate. eso la verdad se me hace una genialidad impresionante, pero pues no se quedó hasta ahí la cosa, que además, bueno, hay que mencionar que la válvula no solo le sirvió a su hijo, ¿no? También sirvió para muchos otros niños que llegaron a pasar por estas situaciones, así que sí fue un Un invento aporte. bastante, un aporte a la ciencia y a la medicina bastante importante. Pero también tenemos el triste caso de su hija Olivia, Olivia, que falleció de encefalitis. O a los sea, 7 años. nuevamente un problema que tiene que ver con la cabeza, ¿no? Con el cerebro. Sumamente triste también. Claro que todas estas muertes pues lo marcan y yo creo que también eso lo lleva como a estar muy cerca del mundo infantil, ¿no? De querer traer estas historias para los niños, por ese amor que tenía por sus hijos. Y como si eso fuera poco, también tenemos el caso de su esposa, de Sí, Patricia, Patricia, ¿no? que también sufrió aneurismas cerebrales, o sea, de verdad a él no lo dejaban con estas tragedias. Entonces, pues sí, sí, hubo mucha tragedia a lo largo de la vida de Roald Dahl y sin embargo nos trajo historias fantásticas, nos trajo historias hermosas, que además de Matilda, bueno, todavía no lo hemos mencionado, pero también podemos reconocer a Roald Dahl por muchas otras historias como Charlie la fábrica de chocolates. Que es su historia más famosa. En teoría es su Sí, historia más conocida, la más vendida, la más reconocida, también la que ha tenido como más adaptaciones, ¿no? sí, Pero Roald Dahl es de estos autores que es como el autor de una obra que no sabías que era de él y que te sí, encantaba, ¿no? sí, 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 O justo. Y sea, que también vamos a hablar seguramente de Charlie y la fábrica de chocolates en sí, un por futuro. supuesto, pero pudiésemos hablar igualmente de Las Jim o brujas. James y Ujú. el Durazno Gigante, que fue la primera obra que yo conocí de Roald Dahl, porque la película igual es excelente, ¿no? Nos Las encantaba Brujas, que además. fue una de las primeras películas que me aterraron así en mi infancia, ¿no? La original, por supuesto, solo la Ujú. original. Y bueno, el fantástico señor Zorro, que es igual un prodigio como igual como adaptación al Sí, cine. La película de stop motion es buenísima. buenísima. No sé, la que tú quieras, ¿no? Sí. Y justamente la mayoría pues sí han sido adaptadas y tenemos muchos de estos ejemplos a nuestro alcance, tenemos las películas en Netflix, entonces si ya las conocen pues también los invitamos a que lean las historias originales, ¿no? Detrás de esas películas tan maravillosas que vivimos en nuestras infancias. Sobre Pero todo bueno, eso, ujú, porque, perdón, pero sí, encaminándonos hacia ello, a que lea las historias originales, porque las adaptaciones sí
han cambiado bastante, ¿no? Sí, sí, En sí. muchas ocasiones para bien, tomando en cuenta que muchas de estas adaptaciones fueron ya en una visión mucho más americanizada, ¿no? Y por lo tanto edulcorada. Y por otro lado, pues también, pues más actual, ¿no? En Claro. tópicos más actuales, ¿no? Pero por lo mismo, pues vamos a ver cuáles son las diferencias que nos presentan tanto la adaptación de la película de los 90, tomando en cuenta que pues Matilda es del 88, ¿no? O sea, tampoco es antiquísima, ¿no? Es como súper reciente, pero para cuando se hace la primera adaptación fílmica de los 90, pues ya había ciertos cambios significativos y luego vendrá pues la adaptación al teatro y finalmente la película de la adaptación al teatro. Así es. Y bueno, para entrar ya en más contexto y centrarnos en nuestro libro de hoy, vamos a hablar un poco para quienes no conocen esta historia, vamos a recapitular de qué se trata Matilda, ¿vale? Matilda trata básicamente acerca de una niña, me parece que es como de Cinco, 6 años, cinco, cinco. 5 años, 5 años que nació en una familia terrible, con unos padres estafadores, unos padres que realmente no querían tener esa hija y nada más les estorba. Y pese a ello, pese a la naturaleza de sus padres, Matilda es una niña sumamente inteligente, sagaz, es brillante, hasta un punto como too much, ¿no? Sí, Ahí caemos inconveniente. Es inconveniente. inconvenientemente inteligente, inconvenientemente dotada. Me encanta sí, justo. Eh, entonces, bueno, es sumamente inteligente, pero sus padres jamás la han mandado a la escuela. Llega un momento en el que ya les dicen, oigan, la niña ya tiene 5 años, debería de estar yendo a la escuela por ley. Y dicen, bueno, está bien, metámosla en esta escuelita que está aquí en la esquina, prácticamente, que es comandada, y repito, comandada por la Nunca mejor dicho. directora Tronchatoro, ¿no? Una de las villanas infantiles más despiadadas que nos ha dado la literatura. Y quizá no solo infantiles, ¿no? O sea, yo sí me imagino a quien no debe ser nombrado, atemorizado por Tronchatoro, ¿eh? O Sí, sea, claro, claro, al fin y claro. al cabo, la actriz de la película de los 90 sale también en las adaptaciones de la película de Harry Potter, entonces yo creo que la Al fin conoce bien. Inglaterra, Ajá, y le tiene respeto. sí, le ha de tener respeto. Bueno, en esta escuela, que es prácticamente una cárcel infantil, ¿no? Como nos la presentan, Matilda conoce a la maestra Miel, que es como nuestra persona de confianza, ese lugar seguro que por fin tiene Matilda, esa persona adulta en la que poder confiar, que le demuestra por primera vez cariño, ¿no? Figura materna, Una figura ¿no? materna, una figura que ve en ella la genialidad que no ve nadie más, además, Sí, le presta y atención por primera vez, ¿no? le presta atención y empieza a alimentar esa inteligencia a través de los libros de la educación, etcétera, ¿no? Eh, en esta etapa tan difícil, pues Matilda descubre que tiene un poder magnífico, que es justamente la telequinesis, ¿no? Ella puede mover objetos con solo pensarlo, va desarrollando estabilidad y estabilidad pues también la ayuda a sortear las pruebas que le pone la vida dentro de esta escuela. Eh, y gracias a esta habilidad también va ayudando a la maestra Miel a regresar a su casa y a obtener pues, lo que le pertenece en un principio, porque, spoiler, seguramente ya han visto la película, ya han leído el libro, pero resulta que pues la directora Tronchatoro es la tía de la maestra Miel, la cual se quedó con toda la herencia que le dejó su padre a la maestra Miel, se quedó con la casa y se quedó con todo su dinero. Así que Matilda va a ayudar a la maestra Miel a obtener de regreso lo que le pertenecía desde un principio, ¿no? Y bueno, básicamente de eso va la historia.
Muy bien. ¿Algo que me haya faltado? Pues no, creo que para poder como presentarla, ¿no? Es Ujú. bastante acertado. Nada más en el proceso, pues obviamente ambos personajes, tanto Matilda como la señorita Miel, pues formarán un hogar, formarán una familia, ¿no? Que es eso que les faltaba una a la otra, y pues Matilda encauzará sus poderes y esa inteligencia, ¿no? Para lograr desestabilizar el sistema en el cual ha sido insertada. Y creo que esto es algo muy importante porque nos daremos cuenta en la novela se presenta, ¿no? En la película de los 90 se sugiere, pero en las adaptaciones posteriores es prácticamente el tema medular, ¿no? De la Claro. historia, que es la rebeldía, pues alzarte en contra de lo que te parece injusto, el buscar el bien común, etcétera, 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 ¿no? Ujú. Pero bueno, por así decirlo, grosso modo, esa es Matilda, ¿no? Y Sí, pues ya iremos ahondando en algunos detalles como meticulosos. como más meticulosos justamente, ¿no? De la historia. Sí. Sí, ¿te parece? Vamos encontrando justamente como estas diferencias, primero que nada, pues con la película, ¿no? La película pues termina desarrollando la historia más allá de lo que nos llega a decir el libro. Si bien seguimos, ¿no? El trayecto de Matilda, desarrollan bastante la historia de la señorita Miel, por lo tanto desarrollan bastante la de Tronchatoro, por lo tanto también desarrollan la de los padres, y aunque todas se cruzan, pues terminan más bien como ramificándose, ¿no? Y no Ujú. presentándose solamente como personajes incidentales, que sí los tiene algunos, ¿no? Y que justamente la película de los 90 pues destaca un poco más, como el simple hecho de que en la pues historia original Matilda es hija única Ujú. y en la película de los 90 tiene un hermano, ¿no? Y este hermano, pues por supuesto, va a ser el contrapeso o todo lo contrario a ella, ¿no? Es un Sí. chico mayor de edad, o bueno, no es un mayor de edad, pero es mayor que ella, ¿no? Y pues es idéntico a sus padres, ¿no? De tal palo tal astilla y vive para ver la televisión y detesta la escuela y como que más Es bien como el primo de Harry, como el primo de Harry Potter, básicamente. así, ¿no? Exactamente, así yo me lo imaginaba, tal cual. Y por supuesto, es una de las principales figuras que ejerce este abuso, esta violencia intrafamiliar sobre Matilda, ¿no? Lo cual, pues, en los 90 pues quizá era un tema, ¿no? Digámoslo así, pero pues no corresponde como tal con el planteamiento inicial. Más bien iba del lado no tanto del abuso directo, sino del no hacerle caso. ¿No? Era Ujú. una cuestión como de no me hago cargo de ti, no me importas, no te entiendo, ¿no? También tenemos personajes como la señora de la biblioteca, ¿no? Ujú. Que pues en la novela aparece, igual, bueno, en la historia original aparece de forma recurrente, pero ya en la película es como un poco más entrañable, ¿no? Y le Sí. sugiere ciertas lecturas y le empieza a dar como las claves de la vida inicial, ¿no? Y justo en el musical, pues se convierte en un personaje aún más importante, ¿no? De hecho, tiene un papel bastante destacable, ella escucha las historias que le cuenta Matilda, le pide que siga escribiendo, tiene picnics con ella junto al río, o sea, realmente sí, sí elevan mucho ese personaje ya en la adaptación a musical. En contraposición, yo creo un poco, o en contraste, de la figura de la biblioteca per se, ¿no? Mm, Porque como que la historia original, el objetivo es el libro, ¿no? El ujú, objeto, el hecho de que ujú, Matilda tuviese acceso a los libros. En la película es el hecho de que pueda ir sola a la biblioteca y que se ujú. refugie en la biblioteca.
que vuelvo a lo mismo, pues era como esta figura muy de los 90 de los niños yendo a los museos, a las bibliotecas, pudiendo como trasladarse de una otra forma, porque Europa y porque pues Estados Unidos también, ¿no? En cierto aspecto. Recordemos que la película de los 90 está situada en Estados Unidos. Pero ya después, ahora en la adaptación de los 2020, ¿no? Creo, pues porque la película de Netflix, que está basada en el musical, pues es muy reciente, ¿no? Sí, es muy reciente. Pues ya no es una biblioteca per se, ¿no? O sea, es como una biblioteca móvil, que es una camionetita donde lleva los libros, ¿no? Así es. Y entonces, pues ya no es el espacio, sino empieza a ser la persona. Sí, es la persona y de hecho ahora que lo mencionas, pues también comentarles que si nos están escuchando desde Ciudad de México, pues justamente en Ciudad de México tenemos una biblioteca de este estilo. No sé si haya más de una, la verdad, pero yo sí conozco una que creo que se llama Omnibus, Librería Omnibus, creo. Eso es lo que está al fondo de mi memoria, pero la tenemos en Colonia Roma, cerca del Huerto Roma Verde. Sí. Por ahí solía estacionarse. Y que en Estados Unidos y Europa estas librerías móviles sí son un poco más frecuentes, ¿no? Bueno, al menos no es una figura que sea así como de, ay, mira, qué cosa más fantástica, ¿no? Es como de, sí, pues esto es lo que somos ahora, ¿no? Sí, volvimos sobre ruedas, etcétera, etcétera. Pero bueno, cosas que esa en cuestión de algunas ligeras diferencias, algunas como digamos reformulaciones, ¿no? Porque son pocas. Porque son pocas. Está muy bien adaptado el libro, está muy bien adaptado. Y entonces más bien iría a qué se mantiene igual, ¿no? A través, tomando en cuenta que verdaderamente es un caso muy afortunado, ¿no? Y complejo, porque es una obra literaria que tiene una película y luego un musical y luego una película musical basada en ese musical, ¿no? Entonces, son formatos distintos, incluso son producciones completamente distintas. Vuelvo a que es Estados Unidos, luego el West End de Londres y luego ya producción internacional con Netflix, aunque vuelve a ser Reino Unido, ¿no? Y pues la novela que es británica, ¿no? Porque pues es Inglaterra y Noruega ahí metida, ¿no? ¿Qué se mantiene igual? Yo diría, en esencia, Matilda. O sea, Matilda, sea como sea, es un personaje que desde un inicio ha sido tan bien construido, ¿no? Que no ha requerido moverle mucho, ¿no? Igual y le das un poco más de espacio para que cante, ¿no? Pero de ahí afuera, o sea, siempre parte como de esta premisa de como de genuina curiosidad, ¿no? De pero ¿por qué son así las cosas? ¿No? Sí, inconformidad. Una madurez justamente y una inteligencia que no pierde inocencia, ¿no? Entonces creo que se maneja bastante bien eso. Las mayores matices que yo pudiese decir es que en el cuento Matilda es una niña, es una adulta chiquita, ¿no? O sea, sí es como es súper tierna y todo, pero es una adultita, ¿no? En la película de los 90, Mara Wilson es la niña más tierna del mundo, ¿no? O sea, recordemos esta actriz que era como la niña de oro de los 90 y que salió en películas como Papá por siempre, Un simple deseo, Milagro en la calle, nunca me acuerdo qué número, y bueno, ahora Matilda, ¿no? Y que cuando creció Hollywood le aplicó la de, ya no estás tan tierna y como que no eres sexy, entonces pues ya no te voy a emplear, pero pues que es una excelente actriz. Y bueno, nos dio a la Matilda más tierna del mundo, ¿no? Y que todos le tenemos tanto cariño. Y que dicho sea de paso, ustedes no están para saberlo, pero yo lo voy a contar de todas formas. Elizabeth era idéntica cuando era niña.
idéntica, o sea, era así una niña súper tierna, súper bonita, el mismo cortecito de cabello, así, todo igual. Hoy me puse mi lacito Tu rojo. lacito, sí, 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 por supuesto. Era, así me la imagino, ¿no? Y mire, conocí primero a Matilda que a mi hermana, pero Mira, bueno, sí, con mis jumpers y toda la cosa, con tus sí. jumpers y tus libritos y sí, 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 o Ay, sea, sí, era muy muy, matildosa. eras muy Matilda, definitivamente, Y sí es definitivamente. también, al igual que Tronchatoro, es una de las grandes villanas de la literatura infantil o la literatura en general. También Matilda es una de las grandes heroínas, siento yo, ¿no? Porque además es una heroína intelectual, eso es muy interesante. Es una heroína infantil e intelectual. Y creo que todos los que vimos la película en aquel entonces, en nuestra infancia, creímos en algún momento que podríamos mover cosas si nos concentrábamos lo suficiente. Y lo intentamos. La verdad, Claro. ¿para qué decimos que no? Por favor, pongan en los comentarios aceptando si ustedes también intentaron mover cosas después de ver Matilda. Entre Entonces, Matilda y Star Wars, o sea, yo a la fecha no dejo de aprovechar cualquier oportunidad que tenga, aunque sean las puertas automáticas de los centros comerciales para poder utilizar mis la poderes fuerza. mentales. Claro, Como, ¿cuál es la cosa en común entre Matilda y Star Wars? ¿No? Qué curioso. Y por también supuesto. ahorita que estábamos hablando justo de este ser una adulta chiquita y todo eso, también me llegó a la cabeza Mafalda, de hecho. Sí, yo creo que También serían siento que súper buenas amigas. tiene mucho en común con Mafalda, también como esta curiosidad, también como pensar en el mundo adulto como con cierta sencillez, pero al mismo tiempo Claro. diciendo como, ¿por qué haces esto? ¿Por qué ese Sería tatuaje lo tienes? una combinación magnífica porque Mafalda le daría como el enfoque social, como el enfoque global, Ujú, y Matilda le daría como el enfoque local, íntimo, interpersonal, ¿no? Que creo que es lo que tiene sí. porque Matilda es una niña muy empática, porque Ujú, Matilda, pese a que es muy inteligente, no es así como de, ay, pues ustedes son unos idiotas, ¿no? Siempre es así como de, pero ¿por qué no podemos ser felices? ujú. Y creo que eso nos hace bastante falta. ¿No? Constantemente está hablando justamente de la injusticia, ¿no? De esto es injusto y tenemos que hacer algo al respecto. Y creo que eso ajá, resalta mucho aún más en el musical. ¿Eso ibas a decir? Exactamente, justo. Por favor, Sí. adelante. Sí, bueno, entremos un poco en el musical porque me parece que bueno, no a todo el mundo le gustan los musicales. Yo lo entiendo. Porque Abdul y pues yo hay gente rara. hay gente que no tiene su corazón tan desarrollado, no lo sé. Sí, ni modo, Pero bueno, ni ni modo. modo. Abdul y yo somos grandes, grandes fans de los musicales. Los amamos con locura. Pensamos que es una de estas artes que justamente conjuntan todo en un solo escenario, ¿no? Tenemos actuación, canto, literatura Arquitectura. también, arquitectura, tenemos todo en un solo escenario. Entonces nos encanta. Entiendo que hay mucha gente que al saber que Matilda se había hecho un musical, pues se mantiene un poco alejado, ¿no? Por pensar, bueno, pues es que me encanta la película de los 90 y para qué ver esta nueva interpretación, ¿no? Yo entiendo esto, sin embargo, yo desde un punto crítico sí me acerqué al musical y aún así lo adoro, me parece excelente también la interpretación que hacen aquí. Claro que nos actualizan un poco más la historia, nos actualizan un poco más a los personajes. La música es excelente, me Sí. encantan las canciones. Y créanme que no soy fan de todos los musicales habidos y por haber. La verdad también llego a ser bastante crítica con ellos y hay musicales que digo, bueno, padrísima tu historia, pero no me gustó ni una sola canción. Y la verdad es que aquí son muy poderosas, tienen letras muy interesantes, son muy inteligentes, es un musical Sí. muy inteligente, muy enérgico, te hace llorar en algún punto Mm, también. yo Eh, lloro mucho. y justamente desarrolla ciertos puntos
que tal vez el libro o la película de los 90 no desarrollaron tanto, justamente como lo mencionábamos, ¿no? La rebeldía, la situación de esto es injusto, entonces tengo que hacer algo al respecto y por más que me digan que yo soy un niño, que yo soy una niña, que soy pequeño y no puedo hacer grandes cosas, yo voy en contra de eso, ¿no? Bien lo tenemos con esta canción que ¿cómo dice? Revolting. Revolted Children, que justo habla Niños de eso, ¿no? revoltosos, Niños ¿no? revoltosos, que es la naturaleza de los infantes a fin de cuentas, así que aquí se retoma, ¿no? A diferencia que en la película los niños eran un tanto más cohibidos, o sea, sí Sí, llegaban a ya ser una estaban que como otra, muy muy intimidados, adoctrinados. muy aleccionados, ¿no? Que también Ujú, sería lógico, claro. pero creo que la película y el musical nos presentan infancias como las que son ahora, que ya no se conforman, que ya no se cruzan de brazos, ¿no? Que Ujú, tienen mayor posibilidad de cuestionar, ¿no? ujú, Y que por lo tanto están descontroladas, ¿no? Y son así es. revoltosas y que pues al fin y al cabo son muy necesarios que tengan esas Sí. posturas, yo creo. Sí, claro. Y también destacar que Matilda también se vuelve una niña mucho más traviesa, ¿no? También tiene una canción ahí que lo menciona, Naughty, ¿no? Creo que Sí, se llama. que dice, Este, algunas veces simplemente tienes que ser traviesa, ¿no? Tienes que ser y está preciosa, revoltosa, sí. sí. Y me encanta porque desde el libro Matilda es una niña un tanto traviesa, ¿no? O sea, no es solo la típica niña de, ay, soy muy buena y soy muy inteligente y ay, todo me pasa y todo es horrible, sino que sí reacciona ante la injusticia también de sus padres, sobre todo en un Sí, principio, y dice, bueno, voy a hacerles una que otra bromilla por ahí, para regresarles un poquito de lo que me están dando, ¿no? pero En fíjate el que musical es justo mucho más poderoso eso. yo digo, interpretaciones al fin y al cabo, ¿no? En Ujú. el, en el libro lo veía no tanto como una travesura, o sea, lo veía como un acto consecuencia, ¿no? O sea, tú me Mm, haces, yo te hago, ¿no? Eh, en, en la película de los 90 lo veía como pues una defensa casi casi, ¿no? Como de ya me mm, orillaste a esto y en el musical se me hace un desquite, o sea, ahí sí sí. se me hace así de, ok, va por allí, ¿no? Y esas dinámicas, o sea, yo no recuerdo ninguna historia, y mucho menos infantil, ¿no? Que se presume infantil, donde tengas el abuso parental, por un lado, y por Ujú. otro, la respuesta infantil casi al mismo nivel, ¿no? No, porque justo lo mencionábamos, ¿no? Que normalmente cuando la figura paterna, la figura materna es el villano o la villana de las historias infantiles, suele ser como colateral, ¿no? Suele ser la madrastra, el padrastro, la tía, la abuelastra, no sé. O sea, siempre son como figuras que no son directas de sangre realmente, porque ¿quién pensaría, no? En padres que puedan ser crueles con sus hijos, que claro Eso que no los hay, vende. Eso no pero eso vende, no eso va en vende, contra eso, del ideal que queremos darle, ¿no? claro, A la paternidad y a la maternidad, que si ya te tocó, ya la aceptaste, híjole, te transforma y te vuelven el ser más virtuoso del mundo y tu claro, criatura también lo será, claro. ¿no? Y Sin embargo, aquí tenemos padres de en sangre, no verdad son de los los peores peores. padres que existen, ¿no? ¿Qué nos puedes Sí, decir de los padres que además de todo eso sí creo que se mantienen sí, así tal sí. cual en cuanto a sus características, ¿no? En cuanto a Ujú. pues Su construcción de naturaleza, sí. personaje, con el único atenuante de pues la representación que tendrán o la interpretación que tendrán, Sí, ¿no? ¿Qué nos puede de los decir de actores. ellos? Pues, o sea, en un principio se nos muestra justamente que para empezar ni querían tener a esta niña, le salió muy rara para ellos, como que, ¿por qué eres así, no? ¿Por qué quieres leer en lugar de ver la tele? Entonces, como son tan contrarios a ellos, pues les crea conflicto, ¿no? Son padres, yo diría, eh, usaría como esta palabra en inglés, que en español siento que no tiene una traducción tan literal, pero como medio tacky, como Sí, que son son como tramposos,
estafadores a fin de cuentas. Su padre se dedica a vender autos usados, autos que ya están en mal estado, a embellecerlos un poco, ponerles un poquito de pintura por aquí, unos arreglitos por allá y vender ese pedazo de chatarra como si fuese casi casi nuevo. Pero o sea, sí, en este caso estamos hablando de fraude y estafa, ¿no? O sea, no los estafa. chulea, no, no, o sea, no los arregla, los amaña ahí para hacerlos pasar como algo mejor de lo que es y darte gato por liebre. Así es, entonces eso pues nos habla de la calidad humana que son sus padres, ¿no? Su mamá también pues es adicta a las apuestas también, juega al bingo, le encanta todo este rollo de ganar dinero fácil, ¿no? Son personas que eso buscan, ganar dinero fácil, tener una vida sencilla y pues freírse el cerebro con entretenimiento barato, ¿no? Exacto. Básicamente esos son los papás de Matilda y justamente como decía, sus interpretaciones por los diferentes actores que llegan tanto en la película como en el musical, como en la película de Netflix, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, Abdul? Pues mira, en primer lugar, creo que si bien se mantienen, ¿no? Sus características, pues tenemos en el teatro musical y en la película, pues buenos actores ingleses, ¿no? Pero es que en la película de los 90 tenemos a Danny DeVito. O sea, tenemos a Danny DeVito que no solamente está actuando como el papá de Matilda, sino que también es productor, ¿no? No me acuerdo si también era director, pero director. El director y productor, ¿no? De la película, ¿no? Y además de todo, el papá. Y por supuesto que da como en todo lo que hace, ¿no? Una interpretación magnífica de, pues sí, este papá estafador, como tirándole al mal gusto, por así decirlo, aproximando un poco la traducción que decías, ¿no? Y que además de todo hace mancuerna con Rhea Perlman, que en ese momento actuaba como su esposa mientras era su esposa en la vida real, ¿no? Y que es una excelente actriz que también nos dio a una de las madres más negligentes posibles, ¿no? Y que nos muestra cómo pues a veces es violencia por dar y a veces por no dar, ¿no? ¿Sabes qué acabo de pensar también? Que también claro que hay otro ejemplo magnífico de padres negligentes que también son totalmente así. Y son los Thénardier en Los Miserables. Pues sí, son porque ellos sí tienen... Pero es que yo los relaciono con esta Cosette, ¿no? Pero son papás de Eponine, ¿no? Son papás de Eponine. Eponine y Gavroche, porque son padres... Y Gavroche lo tienen ya en la calle, ¿no? Sí, porque justo como en el musical no se nos aclara tanto que son los papás de Gavroche y de Eponine, y ni siquiera sabemos que ellos dos son hermanos, pero en el libro se nos dice, ¿no? Y son justamente así. O sea, son estos padres negligentes, que siempre están estafando, están robando, están viendo cómo sacarle a la gente y hasta a la gente que ya no está muy viva. Oye, pero bueno, es que también nos estamos hablando de Víctor Hugo. O sea, nos fuimos de Víctor Hugo. Pero imagínate cómo podemos hacer estas relaciones. Víctor Hugo, Roald Dahl, Roald Dahl, Star Wars, o sea, realmente magnífico. podemos Mafalda, siempre podemos encontrar puntos en común, ¿no? Exactamente. Y bueno, por otro lado tenemos las dos iteraciones de Tronchatoro, ¿no? Que aquí voy a juntar un poco la que corresponde al musical, ¿no? Película y pues interpretación escenográfica en la misma bolsa, y la película de los 90 por otro lado, porque creo que simplemente son como dos características complementarias, pero sí opuestas, ¿no? Por un lado, la película de los 90, yo había comentado en la primera iteración de este video, ¿no? Que es mucho más feral, es como más animal, ¿no? La Tronchatoro, que nos presenta esta actriz cuyo nombre acabo de olvidar, ¿no? Pero que insisto en que es la tía March de Harry Potter en la película 3, que es la mejor de todas, además de todo.
pues tiene características animales, o sea, en verdad es así como que utiliza el olfato, utiliza así como un sexto sentido para presentir si alguien está en su territorio, si alguien está casi rompiendo una regla, ¿no? Y la película nos muestra, o bueno, nos presenta esta escena increíble en la que Matilda se introduce junto con la señorita Miel a la casa de Tronchatoro buscando la muñeca Lizzie, que es pues el juguete más preciado de la infancia de la señorita Miel. Y cuando entran a la casa presumiendo que pues Tronchatoro no está, pues esta regresa, ¿no? Regresa y las empieza a cazar dentro de la casa de una forma tan angustiante, ¿no? Que verdaderamente terminas así como de, ¡ah, qué bueno que se salvaron! Y pues en el musical Tronchatoro tiene una presencia mucho más marcial, ¿no? Mucho más castrense, militar, es más rígida, aunque tiene un número musical magnífico por la gran Emma Thompson, ¿no? Y que en el musical del western, no me acuerdo, pero creo que es siempre interpretada por un hombre. Creo que es como estos casos de como en Hairspray, como en Hairspray, ¿no? Que es interpretada por un hombre, pero bueno, se los confirmamos en un momento, ¿no? Pero pues sí, en la película de Netflix es interpretado por Emma Thompson y aún así es un personaje mucho más como se ve en el estilo militarizado, ¿no? Sí. Sí, ambas magníficas. Ambas magníficas. También yo diría que las dos actrices de Matilda también lo son. O sea, creo que como crecimos un poquito, nuestra infancia estuvo más cerca de la película de los 90 que la de los 2000, pues realmente sí tenemos un cariño especial por la Matilda de los 90, por la Tronchatoro de los 90, por la película de los 90 en general. Sin embargo, también me parece que la actriz de Matilda del musical es magnífica. Yo es magnífica. Creo que obviamente le gana la de los 90, pero es maravillosa, también pues a nivel actoral, a nivel pues como cantante también nos da una voz muy, muy buena, ¿no? Es un estilo muy distinto porque como tú decías en los 90, Matilda es un poco más cute, ¿no? Es tierna, es adorable y en el musical es más aguerrida, es más rebelde, es más pícara. Entonces, yo creo que eso es lo padre de estas nuevas interpretaciones, que puedes ver otras formas en las que están interpretando justamente, valga la redundancia, la obra original. Claro. ¿No? Y esto justo nos pasa con Matilda, con Tronchatoro y con los papás, que son como y con la maestra Miel, que son estos personajes principales que tenemos que son tan poderosos y que en todos los casos, la verdad, yo creo que lo han hecho bastante bien. Y ya es cuestión de gustos. Y yo diría ¿Quién te parezca mejor? de no elegir, o sea, tomemos todo. Sí. Si queremos elegir, elijamos todo, ¿no? Porque son muy complementarios. Hablando de la señorita Miel, pues, o sea, yo le tengo un cariño especial justo a la señorita Miel de los 90, porque para mí mismo era casi una figura materna. O sea, yo era muy chiquito cuando vi esa película, ¿no? Pero la señorita Miel de la película de Netflix es súper linda, ¿no? Es así como de verdaderamente es enternecedora y además de todo, ella se apega mucho más a la historia original porque vive en una chocita en medio del bosque y no tiene servicios, que es prácticamente como vivía en el cuento pues original, ¿no? Vivía en la precariedad porque Tronchatoro pues se quedaba con su sueldo, se quedaba con la mayor parte de su sueldo porque no solamente la trataba mal, sino que como que le hacía ahí un tipo de violencia económica y le quería cobrar toda la manutención que le dio cuando era joven, ¿no? A la que estaba obligada como su familiar directo responsable. Pero bueno, sí, claro. Volvemos a dinámicas familiares directas, violentas que nos presenta Roald Dahl, ¿no? Sí, terrible. Y que bueno. ¿Tú tuviste en algún momento una maestra Miel? Sí, mi maestra de kinder justamente era como para mí mi maestra Miel, ¿no? Y era una figura así como idealizada para mí y yo estaba enamoradísimo de ella y ella era súper linda. Y después cuando llegué a la primaria, a primero de primaria, tuve una Tronchatoro, ¿no? Y que lo peor es que tenía fama de ser así. O sea, yo sí decía, sí. ¿Por qué no la llevan a sexto, ¿no? Cuando ya estemos curtidos por la vida. Pero no, o sea, era siempre la maestra de primer año y era en verdad una gendarme. Era una gendarme.
Sí, hasta se parecía, Sí. porque siempre así con su chonguito y como su ¿Tanto saquito así? y sí, un gesto ¡Ah! así, muy así, pero bueno, ¡Qué miedo! sí, ¡Qué miedo. terror! ¿Te llegaron a aventar como borradores o Sí, algo pero eso así? ya en otras escuelas, en otra Ok, escuela, en la secundaria, creo, y además de todo el en profesor secundaria. tenía muy buen tino. Muy buen tino. A mí no me los aventaron porque yo era muy buen estudiante y era matado y todo, Ujú, pero a mis ujú. compañeros de hasta el fondo del salón, sí, así el típico de el Sí. profesor está escribiendo y sin voltearse nada más. Sí. Wow. Ya no lo hagamos, por No, pues favor. sí, no, esperemos que ya esto no suceda Nunca. actualmente, nunca. Porque no, a mí, yo no creo que me haya llegado a tocar ninguna tronchatoro, así como tal, como que yo diga, wow, esta maestra de verdad era como mala onda, cruel, como porque estás dando clases en primaria. Realmente no lo recuerdo en primaria. En secundaria llegué a tener una maestra que justo yo me preguntaba por qué estará dando clases y se nota que no le gusta su trabajo. Ya siendo adulta me puedo entender perfectamente porque yo también he trabajado con niños. A mí tampoco me gustan los niños, pero pues a veces lo tenemos que Uno hacer. trabaja donde puede, Una trabaja donde porque puede lo a veces, necesita, no entonces porque quiere. así es. No porque quiera, no porque le encanten las niñes y muchísimo menos los adolescentes, pero pues sí, le tocaba a esta maestra. Hoy en día ya hasta me compadezco de ella. La debió de haber pasado bastante mal. Mi maestra de inglés, de hecho, de inglés intermedio. Y maestra Miel, tampoco siento que yo haya tenido una así tan maestra Miel, ¿no? Como que me sintiera súper cercana a ella, pero sí llegué a tener en primaria una maestra que, bueno, yo tenía muchos problemas para socializar, entonces no tenía muchos, no es que no tuviera muchos amigos, es que no tenía amigos. O sea, no existía persona que quisiera juntarse conmigo. Así que la maestra de, me parece que era como cuarto de primaria, tal vez tercero, ella notaba justamente esta situación de que yo Soledad, estaba solita tu ¿eh? soledad. Mi soledad, notaba mi soledad en el recreo. Y entonces ella se acercó conmigo y me dijo que podía comer con ella, ¿no? Así que yo comí con la maestra, comí con la maestra en los recreos y como que me agarró cariño porque se enteró de que yo soy scout. Ya no voy a actividades, pero en aquel entonces sí iba. Y ella también había sido scout. Entonces, como que me agarró cariño por eso y me empezó a regalar libros scouts y también Ah, supo que me gustaba eh, todo el, toda la onda del espacio y todo, como que vio mi curiosidad al respecto de cuando estábamos viendo los planetas y todo eso y me regalaba libros de astronomía también para qué niños, ¿no? bonito. Obviamente, pero como que esa es una parte muy maestra miel, ¿no? Incentivar, darte cuenta de las habilidades de las niñas, su curiosidad, su talento y cómo incentivarlo y hacerlo crecer y que al final pues es yo creo que el motivo de los profesores, ¿no? Sí, Así ojalá, que ojalá fuese ese ojalá así fuera el siempre. motivo, el propósito, ojalá tengan siempre Ojalá. las capacidades, incentivos, preparación, apoyo Ujú, para sí, hacerlo, ¿no? apoyo, sí, Em, sobre todo. pero Ujú. bueno, muchas gracias a los profesores que siguen como inspirando, incentivando, impulsando la creatividad, la Ujú. curiosidad de sus alumnos, ¿no? Sí, Eh, y si ustedes son profesores o profesoras, coméntenos, ¿qué son? ¿Maestras mieles o o son tronchatoros. tronchatoros? O son la niña de las trencitas, ¿no? Son las Que niñas de las justamente trencitas. ya para ir cerrando, me gustaría centrarme un poco en las niñas, ¿no? Las amigas de Matilda, porque igual son personajes que se van desarrollando un poquito más a lo largo de estas iteraciones, ¿no? De cómo son representados en distintos formatos, pero creo que justamente entre ellos se encuentra el único que sí digo, esta adaptación no me gustó. Esta sí ya no me gustó. Y no puedo Ok. estar hablando de otro, sino de Bruce. El Ah, Bruce de Bruce, Netflix Bruce, me Bruce. pareció súper desafortunado. Súper así como... ¿Por? Para empezar parece que tiene barriga de almohadón.
¿no? O sea, pues el niño de los 90, ¿no? Pues era un niño gordo, ¿no? Así como tal. Y el de Netflix es un niño sospechosamente boludito, ¿no? Como amigajonadito. Sí. Es como de te metieron una almohada. ¿No? Sí, evidentemente delgado y sí, con una almohada. Y yo no sé si es que tenía que ser ese actor por la voz, porque pues recordemos que son niños cantantes, pues tampoco es como que abunden los niños, los niños super estrellas del western, del teatro musical, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí debieron haberle buscado un poquito más. Y luego Pero claro que debe de haber. Claro que debe haber, por favor, búsquenle. Debe haber niños gordos que cantan increíble. Tiene que haberlos. Eres Netflix, además de todo. Búscalo. Asume tu responsabilidad, Netflix. Búscalo. Dales papeles. Sí. Y por otro lado, pues la escena así, magnífica de Bruce cuando se come el pastel de chocolate, que además de todo, al día de hoy ese pastel es reconocido como el Bruce, ¿no? Y si tú le dices a alguien que tu pastel favorito es el Bruce, muy posiblemente sepan que se trate de una rebanadota de pastel de chocolate asquerosamente de chocolate saturado, con chocolate. Y pues a mí sí se me hace que la película de los 90, o sea, la forma en cómo se lo devora, sí es todo lo épica que tendría que ser, a diferencia de los 90, que es así que de se lo come y luego los niños cantan, ¿no? Y bueno, ok, va. Me hace un poco anticlimática, ¿no? Pero por ello mismo quiero aprovechar a ver si nos comentas un poco de cuáles son estas referencias ya culturales, ¿no? Aunque sea la cultura pop que Matilda nos ha dado al día de hoy, ¿no? Una de ellas, por supuesto, el hecho de que pues exista el Bruce, pero ¿habrá alguna otra frase, alguna otra referencia que se nos haya quedado ya en el imaginario colectivo? Justamente esta frase que tú siempre me dices a mí. Te decía. Pero ¿por qué no? ¿Por qué? Porque yo soy grande y tú pequeña. Yo estoy bien y tú estás mal. Yo soy listo y tú eres tonta. Y además, o sea, que es algo muy típico también, la verdad, que sí hacían los papás, ¿pero por qué? Porque soy tu papá, ¿no? Porque soy tu mamá. Y que muy posiblemente haber visto Matilda desde chiquito es la razón por la cual nunca fue una respuesta satisfactoria para mí. Siempre era así de porque soy mamá. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Yo soy tu hijo. Estamos hablando de obviedades o qué. Sí, ya no está muy justa esa frase para las niñas. No te dice nada. No te dice nada y simplemente siento que es una forma de no te voy a explicar por qué, ¿no? Porque siempre hay un porqué, pero me da flojera explicarte, así que simple y sencillamente porque soy la autoridad. Totalmente. Pues, no. También está otra frase que también tú me decías, es que Abdul sacaba para mí frases de Matilda, como que justo me veía muy matildosa, entonces me las decía, esta frase de, a mí me decía, Elizabeth, eres mi única hermana y nunca te entendí ni un poquito, parafraseando a la mamá, que justamente al final de, ¿dónde firmó? Al final de la película de los 90, ¿no? Cuando Matilda le dice como, ay, por favor, deja que mi maestra me adopte, ¿no? Y entonces la mamá se queda pensando así como de, Matilda, eres mi única hija y nunca te entendí ni un poquito. ¿Dónde firmo? Sí, como haciendo la finta, ¿no? De no, ¿cómo crees? ¿Cómo me pides eso? ¿No? O sea, y al final dio cabeza así como de, bueno, ¿ya qué? ¿No? Okay. Y además yo me acuerdo que te lo decía constantemente porque es que Elizabeth, eres mi única hermana y la verdad es que me ha costado mucho trabajo entenderte, ¿no? Y antes no te entendía ni un poquito, ¿no? Ni un poquito. Pero cuando te fuiste a Cancún, me acuerdo la primera vez, igual te regalé el libro de Matilda y te lo entregué diciéndote esa frase. Pero y la escribiste. Y la escribí, sí, creo que la dedicatoria del libro. Pero es que creo que sí es una historia muy cercana a mi corazón. Creo que en verdad te veía a ti misma como muy Matilda. Creo que yo mismo me sentía a veces así como muy Matilda en muchos sentidos, porque siempre fui un niño como súper respondón y contestón y cuestionador y e incómodo, yo creo, y adulto chiquito. Y por supuesto ahorita pues estoy lleno de traumas, ¿no? Pero bueno,
una cosa lleva a la otra. Niños de los Niños de los 90s. noventas, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, también, pues, por ejemplo, tenemos memes, ¿no? Como de lo de las trencitas, ¿no? Que actualmente, pues, eso es un meme de mi mami dice que mis trencitas son bonitas, pues tu mami es una tonta, ¿no? Eran realmente pues extensiones, ¿no? Obviamente eran extensiones y con el arnés pues le empezaron a dar vueltas y dicen que en una de esas, en una de las tomas, de tantas vueltas que le empezaron a dar a la niña se le zafaron las trencitas. ¡Órale! No, sí, súper efecto práctico, la verdad. Sí, No lo sí, intenten sí, en sí. casa, por favor. No lo No intenten lo en casa, hagan. no. En la película de los 90s hay un momento donde cuando Matilda y la maestra Miel se meten a la casa del papá de la maestra Miel, encuentran el cuadro del papá. Resulta que este cuadro es una fotografía de Roald Dahl de joven. Y que tiene mucho sentido porque, pues, Roald Dahl es el papá, ¿no? Sea como sea, pues Roald Sí. Dahl es el papá, ¿no? De Matilda, de todos sus personajes, sí, de lo que sea, ¿no? Y también en esa misma escena está esta frase, ¿no? De son demasiado ricos sí, para un niño, ¿no? De cuando se empieza a comer los chocolates. Que también dices. Seguido. También digo muy seguido. Yo sí veo que cada vez hay más conciencia acerca de que la naturaleza de las niñez es pues ser así, ¿no? Es ser rebeldes, es ser revoltosos, es jugar y hacer un desastre y llenarse de lodo y todo esto que afortunadamente me tocó vivir gracias a los scouts, pero ese era el contrapunto, ¿no? Los scouts me dejaban ser una niña, pero la escuela siempre me quitaba esa naturaleza infantil, ¿no? Siempre te dicen, siéntate y cállate, ¿no? Todos siempre siéntate y cállate. No sé si a la fecha siga siendo así en las primarias, pero por lo menos en la mía así era. Y eso es completamente en contra de la naturaleza de las niñas. ¿Cómo les vas a decir que se sienten y se callen? Creo que sí tenemos que tender un poco con esta historia que pues no tiene por qué ser así, que justamente por eso se empezaron a inventar todas estas nuevas formas de enseñanza, ¿no? Que inspiran más a las niñas a explorar, a poder participar más en tal vez aprender de una forma más dinámica, claro, ¿no? Más colorida, más de hacer las cosas y no tanto de solo estar apuntando, ¿no? Mantener como las características más loables de la madurez. Y conservar como las esenciales de la infancia, ¿no? Que es esta inocencia, esta frescura, esta apertura, estas ganas, ¿no? De abrirte, de seguir conectando, ¿no? Y en ese sentido es en el cual yo agradezco muchísimo, en verdad, que obras como estas, que uno diría, ay, ¿para qué? No, ya déjenla en paz, etcétera, se haya atrevido a conquistar otros formatos como lo es el teatro musical, porque verdaderamente el enfoque que le dan y a partir de ello después la película musical de Netflix alcanzará capas de profundidad que pues estaban ahí en la novela, ¿no? O bueno, en la obra original, que igual y no eran esenciales en su momento, pero que ahorita son muy pertinentes, como pues el simple hecho de no perder la ilusión de que las cosas pueden mejorar, incluso, ¿no? Y lo hago, y tú lo sabes bien, en un reflejo hacia la señorita Miel, pues de la puesta en escena, que tiene esta intervención musical en el número de Cuando sea grande, sí, ¿no? When I Grow Up, en la que ella sigue soñando o muestra que sigue soñando con qué haría o qué sería cuando crezca, cuando sea grande, ¿no? Obviamente en una nota un tanto melancólica al darnos cuenta de que pues ella ya es grande y evidentemente no ha logrado esos sueños, ¿no? Vivimos en una época en la cual pues nos estamos dando cuenta de que muchas de las
promesas o no promesas, certezas, ilusiones que llegamos a tener, pues no se están cumpliendo y muy posiblemente no tengan para cómo cumplirse, ¿no? Entonces, nunca es tarde para rehacer el camino, para cambiar de plan, para volver al origen, pero sobre todo para volver a abrazar a ese niño, niña que fuimos, ¿no? Y preguntarle, pues, qué es lo que quisiese hacer a continuación y qué son las cosas que le parecen injustas y que nosotros ahora sí tenemos el poder en nuestras manos de ir cambiando. La responsabilidad. Me encanta, me encanta. Gran cierre, porque sí, ahorita que me estoy acercando cada vez más a los 30, justamente lo pienso mucho, ¿no? Como cuando uno es una niña, piensa, cuando ya tenga, cuando sea adolescente, ya voy a poder hacer tantas cosas, y llegas a la adolescencia y es cuando ya sea mayor de edad, voy a poder votar y voy a poder hacer todo lo que siempre me han impedido. Y llegas a la mayoría de edad y es como sigue siendo un adolescente realmente, sobre todo en México, que no sé por qué se nos ocurrió darle la mayoría de edad a adolescentes de 18 años. Pero bueno, y ya estando ahí es como, bueno, a los 20, cuando tenga 30 ya voy a tener la vida resuelta, ¿no? Ya voy a tener una casa, voy a tener una familia, voy a tener un auto, voy a tener todo. Y yo que me estoy acercando a los 30 y no tengo nada. Y espérate, o sea, todavía hay gente que diga así de, bueno, pero en la siguiente vida, ¿no? Pero cuando llegue al paraíso y... No. Cuando tenga 40 ya va, ok, ya a los 40 sí, todo va a estar resuelto. Es como... No funciona de esa forma. Ya no creo en nada. Bueno, a los 30 al menos creo que dejas de creer, así que ya. Híjole, empecé mucho antes entonces a dejar de creer. Pero bueno, ese es otro asunto y dará para otras horas. En fin, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pues a mí me pueden encontrar ahorita un poco desesperado y un poco, no sé, como que consternado por la situación actual del mundo, ¿no? Hablando de de qué se nos promete y qué se nos cumple o no. Pero pues también me pueden encontrar resistiendo. Creo que eso es lo más importante. Excelente. Bajo el @ de orange.madness o abdulc.borneo en Instagram y como @reysalamandra en TikTok. ¿Y a ti cómo te pueden encontrar, Elisa? A mí me pueden encontrar muy activa, con demasiado trabajo de redes sociales, porque todo el tiempo estoy ahí, edite, cortando, pegando, haciendo. Me pueden encontrar poética, también bastante poética últimamente, bajo el @ de elizabeth.c.borneo. Y claro, no olviden seguir también a Fantasías Textuales en Instagram y en TikTok, porque también tenemos contenido distinto en estas otras dos plataformas. Exactamente. Así que no olviden suscribirse, porque estamos subiendo episodios cada lunes. Estamos ahora sí no se nos va una, hemos estado aplicados. Entonces pónganle a la campanita para que les recuerde cuando subamos un nuevo video. No olviden apoyarnos dejando su like y su comentario. Exactamente. Eso sería todo. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Lean, vean, canten Matilda y nos estaremos viendo en una siguiente edición de su programa Fantasías Textuales. Adiós.